Un corazón sin sueños es como un ave sin alas. Soy el profesor Juan Carlos y hoy te voy a hablar del tema de las aspiraciones personales. Las aspiraciones personales son aquellos propósitos, aquellas metas que nosotros nos ponemos en nuestra vida, aquello que queremos alcanzar. Esos se convierten en los motores que nos mueven positivamente para tener claro nuestro camino, es decir, desde dónde partimos y hasta dónde nosotros queremos llegar. ¿Por qué? Porque nosotros somos los únicos que nos ponemos límites o no los ponemos. Así que recuerda que las metas y los propósitos son importantes y de eso te voy a hablar en este tema de hoy. Pero te voy a dar 3 preguntas para que las reflexionemos mediante vayamos desarrollando la temática. Y una de ellas es, ¿qué quieres ser tú? El número 2, ¿eres en este momento lo que siempre deseaste ser? Y 3, ¿eres igual que los demás o hay algo que te diferencia de ellos? Nuestra vida requiere de orientación y fundamentos para que nosotros tengamos una idea clara hacia dónde queremos llegar. Es decir, hasta dónde nuestras capacidades, nuestras actitudes y todo lo que nos forma nos dan la oportunidad de poder sobresalir y tener una trascendencia. Todo en esta vida tiene un punto de referencia. El punto de referencia para nuestras aspiraciones personales son nuestras metas, son nuestros propósitos. Pero también es importante conocernos nosotros mismos para saber hasta dónde podemos llegar. Por eso hay 2 cosas importantes que te quiero mencionar que debemos de practicar o tener inmersas para poder cumplir nuestra autorrealización. La primera de ellas es tener un buen propósito de vida. Yo creo que para nosotros es complicado fomentar un propósito de vida cuando nos ponemos a pensar la situación familiar en la que vivimos. Tal vez mi familia no tiene los recursos económicos, yo no vivo con papás, vivo solo con mamá, vivo solo con papá, vivo con mis tíos, o vivo con mis abuelos, o vivo con otras personas, o me tuve que acompañar a temprana edad. Todas esas cosas, si yo me enmarco en que tengo una situación de ellas, entonces mi propósito de vida se va rompiendo y cada vez, y me considero a mí mismo una persona fracasada y con una frustración que no solo rompe mi armonía, sino la de aquellos que viven junto a mí. Por eso, además del propósito de vida, también debemos de tener el poder de la autorrealización. Es decir, nunca perdamos de vista que nosotros, por nuestros propios medios y capacidades, podemos realizar nuestros sueños. Tal vez por alguna de las limitantes que mencioné antes puedan tardar más o tal vez puedan ser más rápido de lo que yo pensaba. Por eso tener un buen propósito de vida y una buena autorrealización son importantes para tener una buena aspiración personal. Pero a veces esto suele desmoronarse porque nosotros somos frívolos, somos fríos ante la consecución de nuestros sueños. Por eso, joven, aunque tú consideres que estás solo, no lo estás. Recuerdo una frase de Paulo Coelho que se menciona mucho en su libro La Quinta Montaña y decía: cuando va a suceder algo que te favorezca, todo el universo va a conspirar a tu favor. Si tú tienes fe, todos los obstáculos, todo ese falta de interés, toda esa frivolidad, todo aquello que tú consideras que no te ayude, si tienes fe,
todo eso se va a convertir en puntos a tu favor. Ahora te voy a hablar de 3 metas personales. Una de ellas es la académica, la vocacional y la personal. La primera es la académica, está relacionada con tus estudios. Esta tiene que ver, por ejemplo, si tú vas a realizar una exposición, realizarla de buena manera, es decir, con todos los elementos que conlleva. Si vas a presentar un trabajo escrito, presentarlo con todas las correcciones necesarias. También tenemos la meta vocacional. Está referida a la elección de un oficio o una profesión. Por ejemplo, si tú quieres ser un abogado, pues la meta vocacional te lleva a ser un buen abogado, un buen maestro, un excelente ingeniero, en fin, lo que tú has elegido. Y tenemos también la meta personal, que es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de la meta personal y con tu forma de ser, tus capacidades, tú te puedes abrir campo donde tú quieres. Es decir, si quieres llegar lejos o no quieres ir a ninguna parte, depende de tu meta personal. Tener buenos amigos o tener malos amigos también depende de tus metas personales. Todo aquello que concierne contigo mismo está relacionado con las metas personales. Por eso es importante tener claro cuál es tu objetivo, cuáles son tus metas, cuáles son aquellos elementos que tú cuentas para ir subiendo cada vez un peldaño de tu aspiración personal. Ahora te voy a hablar sobre una situación muy complicada. ¿Cómo nosotros podemos definir nuestras aspiraciones personales? Y esta es una pregunta muy complicada porque esta tiene que ver con la toma de decisiones. No sé si tú has pasado por algún momento donde has tomado una decisión errónea. Es decir, por ejemplo, vamos a ver lo de la universidad. Tú quisiste estudiar ingeniería, pero ya estando en el primer ciclo de la carrera te diste cuenta que no era eso lo que deseabas. Entonces lo que tú querías era estudiar agronomía, inglés u otra carrera. Y esas decisiones pesan más que si tomaste la decisión de dejar a una persona. ¿Por qué? Porque tú en este momento puedes decir, ya no quiero ver a esta persona, ya no me quiero relacionar con esta persona. ¿Cuál es el costo que tenés o el costo que tuviste al conocerla? Yo te explicaba que decir que te equivocaste en la elección de una carrera a decir que te equivocaste en elegir a esa persona como tu amigo o como novia o novio son dos cosas muy diferentes. En el caso de la persona, tú puedes decir en este instante, ya no quiero seguir teniendo una relación de amistad contigo. ¿Y qué vas a perder? Vas a perder un poco de tiempo, inclusive hasta un sentimiento o sensaciones de que te vas a sentir mal por un momento. Pero si te equivocaste en la elección de una carrera o un oficio, eso va a tener un costo mayor. Primero, un costo económico. Tercero, vas a poner en tela de juicio muchas cosas. Primero, tu familia te va a juzgar si son de ese tipo de familia. 2, tus amigos se pueden inclusive hasta burlar de ti. Y tú puedes entrar por una etapa de inseguridad total que pueda llevar hasta querer estudiar otra cosa o ya no querer seguir estudiando, porque aquí viene el problema, fíjate. Tus padres te pueden echar en cara el dinero que gastaron, el tiempo que tú has dedicado para eso, y más que todo, a lo que te vas a enfrentar, tus amigos, todas aquellas quejas, todos aquellos cuestionamientos que van a llevar a tomar una decisión muy complicada para ti en tu vida. ¿Por qué? Porque eso te pueda llevar a pensar que fue una decisión muy difícil que tomaste y que puede tener un final no muy recomendado. Por eso, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para poder tener firme nuestra aspiración personal.
Lo que necesitas tú es ser una persona resistente. ¿Qué es una persona resistente? Es aquella que a pesar de las circunstancias, a pesar de las limitaciones, nunca se siente derrotado. Es decir, siempre anda con una sonrisa, siempre anda con una frase positiva, siempre anda con aquel ánimo que raras veces nosotros solemos andar. Y hay personas que teniendo todo lo necesario se sienten infelices. Por eso, una persona resistente es aquella que por no tener padres, vivir solo con mamá, o uno de los dos trabaja y el recurso económico no alcanza, o por ser una familia numerosa, o porque los papás lo abandonaron, o porque no saben quién es su padre, o porque se pelea constantemente con mamá, ¿se va a sentir derrotado? No. Una persona resistente es aquel que toma todos esos elementos, los hace suyo y los convierte en una inspiración para llegar muy lejos. Por eso una persona resistente es aquella que se autorreconstruye, es decir, que toma todos aquellos elementos que yo te decía, los hace suyo para volverse una persona más fuerte. Una persona resistente tiene 3 rasgos. El primero es el compromiso. Es decir, nunca debe de perder de vista el compromiso que ha hecho con él mismo y con todos aquellos que le rodean y le apoyan para conseguir sus metas. También tiene otro rasgo muy importante que es el control. Sea la situación que sea, nunca debe de perder el control. Una persona resistente es aquella que siempre mantiene el control a pesar de las circunstancias. Sé que perder a un ser querido es muy doloroso. Es una de las situaciones que nadie queremos pasar. Pero una persona resistente, aún a eso, logra resurgir. Y el otro rasgo es el cambio. Muchos tenemos miedo al cambio. Por ejemplo, de repente a alguien le sale un trabajo lejos de casa. El hecho de cambiarse de dirección, de cambiarse de lugar, eso le puede traer un miedo muy grandísimo. Aquí te voy a comentar una historia, la historia de la vaca. Creo que muchos ya la han escuchado en su momento. Esta historia dice que una vez un maestro y su alumno fueron a una comunidad determinada. Llegaron a un lugar y se establecieron en él, pero era un lugar muy, muy pobre. ¿Y cuál era la única posesión que tenían? Era una vaca. Imaginémonos, en esa casa no hay otra cosa más que pobreza, no hay donde sentarse, las camas pues son de madera, de tapesco, o sea, una pobreza grandísima, pero sí tenían una vaca. Este maestro de repente tomó la decisión y le dijo a su alumno: quiero que mañana temprano vamos a marchar, pero antes de irnos vamos a asesinar a esa vaca. El alumno preocupado le dijo: pero ¿cómo vamos a hacer eso si es el único sustento o la única forma diferente que esta familia tiene? Pero igual aún así, el maestro terminó haciendo lo que había dicho. Al levantarse, la familia se dio cuenta que la vaca había sido asesinada. Sintieron que todo su mundo se venía abajo. Entonces el maestro y el alumno se fueron. Pero aquí viene lo bonito de la historia. La familia, al ver al animal ahí tirado, no hallaban qué hacer. Pensaron que todo su mundo había llegado al final, que esa familia ya no tendría más posesión que la pobreza misma. Y es ahí cuando vino una idea. Vieron que la vaca estaba ahí y empezaron a dar vueltas de hacer qué hacer. De repente a uno de ellos se le ocurrió: ¿y si vendemos la carne de la vaca?
si vendemos esto de la vaca? Y entonces empezaron a vender todo lo que la vaca tenía. Y el cambio fue grandísimo. Al tiempo, el maestro y el alumno regresaron a ese mismo lugar. Y la sorpresa fue que se encontraron con otra situación, una familia diferente. Inclusive, su casa ya había mejorado. Ya no era aquella pobreza que tenían antes. Ahora tenían hasta otro tipo de plantas y hortalizas en sus terrenos. ¿Qué significó? Que tenían que haber sufrido algo muy fuerte para poder cambiar la perspectiva de su vida. Por eso, si quieres ser una persona resistente, debes de tener compromiso, control y sobre todo no temer al cambio. Ahora, hay cosas muy diferentes que debemos de hablar. Estas cosas son importantes que también las sepas. Según Abraham Maslow, él considera que también las personas que tenemos una aspiración personal debemos de poseer algunas características. La primera de ellos es la percepción eficaz de la realidad. Es decir, no mentir con nuestra propia realidad, saber con lo que contamos y que eso es lo único que tenemos. No inventarnos situaciones, no contraponer aquello que tenemos esto y que tenemos lo otro cuando en realidad no lo tenemos. Otra es la aceptación del yo y los demás. Hay que ser humildes, hay que ser honestos. No hay que pecar de que nosotros nos consideramos personas diferentes a las que realmente somos. Es decir, soy yo tal como soy y los demás me tienen que aceptar como soy. Es decir, no debo de mentir sobre mi personalidad. La otra es, debemos de actuar con espontaneidad y naturalidad. Ser frescos, ser como somos. Que porque vivo en una casa de adobes, o porque vivo en una casa de bajareque, o porque vivo en una casa de láminas o de cartón, no significa que no tenga posibilidades. Claro que las tengo. Por eso debo de aceptar que soy esto y no lo otro. Es decir, no aparentemos ser lo que realmente no somos. También debemos de tener un carácter tolerante, es decir, no rendirnos. Ser tolerantes aún a pesar de la discriminación social que tengamos. Y lo más importante que Maslow lo dice es que debemos de tener trascendencia. Yo siempre he dicho y le digo a mis hijos y le digo a las personas cercanas o amigos y a los estudiantes mismos. Hay que tener una trascendencia como persona. Que si vamos a pasar por este mundo hay que dejar un legado. Hay que dejar algo por lo que las personas nos recuerden. Algunos, por supuesto, hacen cosas malas y por esas cosas malas lo recuerdan. Pero yo estoy hablando de cosas maravillosas, cosas buenas que le podemos regalar, no solo a nuestra propia familia, sino que a aquellos que vienen detrás de nosotros. Así que ya sabes, sé una persona resistente, con un buen compromiso, un buen control y sobre todo, no tenerle miedo al cambio y sobre todo, tener fe en ti mismo, tener fe que todo lo puedes lograr, porque eso te puede llevar a tener trascendencia. Ahora te voy a dar la actividad recomendada. La primera actividad recomendada es, quiero que escribas cuáles son las metas académicas, vocacionales y personales que tienes. ¿Te consideras una persona resistente, sí o no? Y también tienes que explicar la respuesta. La otra es, la número 3, ¿a qué le temes? ¿Qué es lo que tú nunca quieres perder en tu vida? También quiero que escribas cuáles son las opciones que tienes para tu futuro. ¿Cuáles son aquellos proyectos que tienes ya ahí escritos que quieres lograr? Y cuáles son los cambios emocionales más recurrentes que las personas pasamos
cuando estamos ante un nuevo proyecto. Recuerda, joven, recuerda, señorita, que la aspiración personal es muy importante y nunca hay que perderla de vista. Pero también la trascendencia como persona es muy importante. Soy el profesor Juan Carlos y te espero en el próximo video. Hasta pronto.